Hola, hoy toca hacer algo de divulgación. Y es que normalmente los científicos en México nos quejamos de que a la gente no le interesa la ciencia y que por eso no recibimos los suficientes recursos. Pero también tenemos que aceptar que nosotros hacemos muy poco para dar a conocer nuestras investigaciones, resultados, perspectivas y retos a los que nos enfrentamos. Entonces, en ese sentido he decidido hacer algunos videos donde hablo sobre la investigación que yo realizo como parte de mi formación académica. Después de todo, ustedes me pagan mi beca y por lo tanto merecen saber en qué estoy gastando su dinero. Bien, comencemos con un poco de contexto. Como puedes saber, actualmente tenemos un problema muy fuerte con los combustibles fósiles, y es que nuestra sociedad está creciendo a un ritmo muy rápido, y para satisfacer nuestras necesidades energéticas necesitamos emplear cada vez más este tipo de combustibles. El problema es que su uso libera a la atmósfera enormes cantidades de CO2, el cual, como quizás hayas escuchado alguna vez, es un gas de efecto invernadero directamente relacionado al calentamiento global. Entonces, uno de los retos más importantes para los científicos de la actualidad es encontrar combustibles que tengan la capacidad de sustituir al CO2, y una de las alternativas más prometedoras es el hidrógeno. Este es un combustible que tiene un poder energético mayor a los combustibles fósiles y que cuando es utilizado genera como subproducto únicamente agua. Hasta aquí la cosa puede parecer de fantasía y podrás preguntarte, si tenemos algo tan maravilloso como el hidrógeno, ¿por qué es que seguimos quemando combustibles fósiles y tirando porquerías a la atmósfera? Bueno, es que la cosa no es tan bonita como parece, porque el hidrógeno no se encuentra en estado elemental en el planeta. Es decir, no podemos simplemente cavar en el suelo para extraerlo como sí podemos hacer con los combustibles fósiles. En cambio, el hidrógeno suele estar mezclado con otros elementos. El ejemplo más clásico de esto es el agua, y es que esta molécula está formada por una parte de oxígeno y dos partes de hidrógeno. Y por lo tanto, una de las tareas más importantes de los científicos es encontrar maneras eficientes de separar estos elementos y así poder utilizar el hidrógeno como un combustible. Bien, existen diferentes métodos que pueden ser utilizados para generar el hidrógeno combustible, y uno de ellos es usar electricidad. Esto se conoce como electrólisis del agua. Vamos a mencionar rápidamente los principios científicos en los que se basa este método. Para empezar, necesitamos utilizar un material que normalmente es un metal noble, por ejemplo paladio. Así es, el mismo que estaba matando a Tony Stark. Lo que ocurre es que utilizando este material y un poco de corriente eléctrica podemos separar a los electrones que tiene el paladio. Al separar los electrones se crean sitios donde pueden adherirse las moléculas del agua. Al tiempo que las moléculas de agua se adhieren a la superficie del paladio, podemos pensar que los enlaces oxígeno-hidrógeno se debilitan y como consecuencia se rompen. De esta forma, dejando el oxígeno pegado en el paladio y liberando átomos individuales de hidrógeno. El problema es que el hidrógeno combustible está formado por dos de estos átomos de hidrógeno, por lo tanto necesitamos una fuerza que los vuelva a unir. Y en este sentido utilizamos los electrones que fueron arrancados del paladio al inicio del proceso para crear, por así decirlo, un puente entre los dos átomos de hidrógeno, con lo que conseguimos formar el hidrógeno molecular, el cual ya puede ser utilizado como combustible. Bien, esta reacción es súper conocida, sin embargo tiene la problemática de que los materiales que usualmente la llevan a cabo, como paladio, rutenio o platino, son muy poco abundantes en el planeta Tierra y por tanto son súper costosos. En este sentido, existe un enorme interés en la comunidad científica en inventar materiales análogos a paladio, platino o rutenio para llevar a cabo esta reacción, pero que sean mucho más baratos. Para contribuir a la resolución de este problema, mi grupo de investigación inventó el siguiente material, el cual forma parte de los MOFs, Metal Organic Frameworks, una serie de materiales que están formados por partes orgánicas e inorgánicas, es decir, combina lo mejor de dos mundos diferentes de la química orgánica y la química inorgánica. La parte orgánica está formada por elementos como carbono, hidrógeno, nitrógeno u oxígeno, mientras que la parte inorgánica está formada por metales como puede ser cobalto en este caso, pero también es posible níquel, fierro y demás. La manera en que se forma este polímero es mediante el ensamble de las partes orgánicas con las partes inorgánicas,
Es decir, tenemos un metal que conecta con una parte orgánica. A su vez, ese metal puede conectar con otra parte orgánica y esa parte orgánica con otro metal, así sucesivamente hasta formar cadenas infinitas, lo que podemos conocer como un polímero. La gracia de este material es que, al igual que paladio o platino, los átomos de cobalto pueden atrapar las moléculas del agua rompiéndolas y liberando el hidrógeno. Sin embargo, el cobalto, por supuesto, es mucho más barato que paladio o platino, y las partes orgánicas también son más baratas. Ahora pasemos a la parte importante. El material que inventamos al evaluarlo en la reacción que mencionamos supera a los materiales convencionales. Para medir qué tan bueno es un material rompiendo la molécula del agua, utilizamos un experimento conocido como voltamperometría lineal. En tales experimentos graficamos en el eje X la energía que nosotros suministramos al sistema para que pueda romper la molécula del agua, mientras que en el eje Y graficamos la corriente asociada a la creación de sitios de adición de agua. Como podrás suponer, la creación de mayores sitios de adición de agua produce una corriente mayor, pues estamos retirando un mayor número de electrones. Y si esta corriente es producida a una energía suministrada más baja, podemos afirmar que estamos mejorando la reacción. Ok, en la gráfica que te muestro podemos observar que el material que nosotros inventamos genera una corriente de 10 microamperes sobre centímetro cuadrado a una energía suministrada similar a la necesaria por el paladio. Bingo, quizás no hemos vencido al paladio, pero lo hemos igualado. Y como te había mencionado, nuestros materiales son mucho más baratos. Sin embargo, lo verdaderamente interesante ocurre cuando mezclamos el material que inventamos, LEL 037, con paladio, ya que en este caso se requiere una energía todavía mucho menor para romper la molécula del agua, comparada con la que necesitábamos con los materiales individuales. ¿Cómo podemos explicar el trabajo que hacen en equipo estos dos materiales? Para entender esto, utilizamos un experimento conocido como voltamperometría cíclica. No vamos a hablar en detalle en qué consiste el experimento. De momento, quédate con lo siguiente. En el eje X se representa la energía que se está suministrando al sistema, mientras que los valores obtenidos en el eje Y representan la corriente asociada a las diferentes reacciones que experimenta el material cuando le suministramos una energía específica. En las regiones de la gráfica donde no se ve ningún pico, podemos asumir que no está ocurriendo ninguna reacción química, mientras en las regiones de la gráfica donde podemos ver los picos, sí podemos afirmar que está ocurriendo una reacción química. Bien, pues el pico que nos interesa es el que te señalo a 0.92 volts. Tal pico es el característico de la adición del agua a paladio. De manera interesante, cuando acoplamos el paladio con el MOF, podemos ver que este pico desaparece. Por otro lado, la gráfica roja representa la adición de agua al cobalto en el material MOF. En la figura marcada como C podemos observar que cuando se acopla el MOF con el paladio, los picos relacionados al agua que queda atrapada en el cobalto están aumentando, lo que quiere decir que estamos mejorando la capacidad de cobalto de capturar esas moléculas de agua. En resumen, podemos decir dos cosas. El acoplamiento de paladio con MOF está evitando que el paladio atrape la molécula del agua y está mejorando la capacidad del MOF de atrapar dicha molécula. ¿Cómo podemos explicar esto? Bien, para explicar estos resultados hicimos la siguiente propuesta. Al poner juntos los dos materiales, el MOF puede transferir electrones hacia el paladio. Dichos electrones bloquean los sitios donde el agua se puede capturar y romper. Y también produce sitios más afines al agua en el MOF, es decir, que tienen una mayor facilidad para capturar esta molécula, incluso desde antes de suministrar la energía eléctrica necesaria para que se lleve a cabo esta reacción. Como tenemos una mayor cantidad de sitios en el MOF capaces de capturar la molécula del agua, podemos capturar un mayor número de estas moléculas y por lo tanto podemos romper más, lo que a su vez se traduce en una mayor cantidad de átomos de hidrógeno disponibles en el sistema para generar el combustible que necesitamos. Esta manera de ver cómo es que está ocurriendo la reacción es muy novedosa, y hasta el momento nadie en el mundo ha reportado algo similar. Es una nueva manera de ver cómo es que puede haber transferencia de electrones o transferencia de energía entre dos materiales diferentes, y cómo esta transferencia de energía afecta a los sitios que pueden capturar la molécula del agua y por tanto romperla.
Esto es importante para desarrollar nuevos materiales capaces de romper más eficientemente la molécula del agua y por lo tanto producir hidrógeno de manera más eficiente, el cual puede ser utilizado posteriormente, como te mencionaba anteriormente, para reemplazar a los dañinos combustibles fósiles. Y quizá ahora te preguntes, si tienes todos estos resultados, ¿por qué no te lanzas a crear una industria de producción de hidrógeno? Ese sería mi sueño, pero además de que los científicos no solemos tener grandes cantidades de dinero, todavía hay algunos retos que solucionar para volver eficiente esta reacción. Primero, sí, hemos vencido a paladio, uno de los contendientes fuertes para llevarla a cabo, pero los verdaderos pesos pesados son platino o rutenio. Segundo, no olvidemos que seguimos utilizando paladio, un metal que es muy costoso. Lo que esperamos es que los resultados obtenidos en esta investigación, los principios científicos que descubrimos, se puedan aplicar a otros metales mucho más baratos, como por ejemplo el fierro. Tercero, si bien nuestros materiales son competitivos, su tiempo de vida es mucho menor que los metales nobles, lo que quiere decir que deberíamos de cambiarlos continuamente para llevar a cabo la reacción, lo cual por supuesto no es muy conveniente. Y cuarto, recuerda que la reacción que te mencionaba consta de dos partes. La primera es la captura y ruptura de la molécula del agua, y la segunda es la unión de los átomos de hidrógeno individuales que se generan en la primera reacción. Y en esta investigación solamente hemos analizado o hemos estudiado la primera de las dos reacciones. Como puedes ver, a los científicos nos queda mucho trabajo por delante. Sin embargo, también tenemos logros importantes. En particular, esta teoría pudo ser publicada en la revista Crystal Com, que es parte de la editorial Royal Chemical Society. Esto significa que un comité de científicos experto en el tema a nivel internacional leyeron la teoría y la dieron por válida, además de que aceptan la relevancia de este trabajo para futuras investigaciones en la reacción que mencionamos a nivel internacional. Y con esto termina este video de divulgación. Si te ha parecido interesante y quieres aprender más sobre la ciencia que se realiza en México, pues dale like, comparte y suscríbete, eso me ayudaría mucho. O mejor aún, invítame una cerveza por la publicación, en la descripción te dejo el link. Saludos y nos vemos en el siguiente capítulo, campeón.